Hola, hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Healthy Choices Podcast. Había estado callada por mucho tiempo y hoy retomamos con muchas cosas en mente, muchos episodios planeados y estamos con Catalina Gudelo. Ya voy a hacer la introducción de ella para hablar sobre la amenorrea, o en algunos casos hipotálamos amenorrea, ya lo aclararemos. Y bueno, Cata es una persona que ya estaba en el podcast, de todas formas hago la introducción. Es médica cirujana graduada de la Universidad de Antioquia en Colombia, con un posgrado en ginecología y obstetricia de la UPB, y también está especializada en cirugía endoscópica ginecológica. Y es alguien que también le gusta mucho compartir todos estos contenidos en sus redes sociales. Es apasionada también por el bienestar. Entonces, feliz, Cata, de tenerte acá. Bienvenida. Laura, muchas gracias. Bueno, sí, yo estaba por acá en el podcast antes y me encanta porque yo sé que tienes una comunidad de mujeres que les gusta cuidarse y saber de su salud. Entonces, muy, muy agradecida de esta invitación. Cata, bueno, hablando entonces em, contigo en días pasados, pues te conté también de una situación que yo tenía y que para mí fue un punto, pues algo nuevo, un concepto nuevo, y es que pues yo de un momento a otro dejé de tener mis periodos. Y yo decía, pues, ¿qué es esto? Paré las pastillas y todo el mundo me decía, y los médicos me decían, es también efecto de las pastillas. Y seguramente estaba en un entrenamiento muy fuerte porque estaba entrenando para una maratón, entonces eso tenía mi cuerpo en cierto estrés, pero que apenas pasara la maratón, mi periodo iba a volver. Y pasaba el tiempo y el tiempo y el tiempo y no, meses, 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 hasta un año y nada. Y sí, empecé pues digamos como a saber que estaba relacionado un poco con el ejercicio y no fue hasta que alguien me dijo, Lau, yo creo que tú tienes amenorrea debido al ejercicio y a, pues, a ciertos cambios en la alimentación, de pronto una alimentación muy extrema, ya hablamos pues un poco de eso, que te pueden estar llevando a eso. Y un médico me dijo, no más, vas a parar por 3 meses el ejercicio y ahí volvió mi periodo. Y empecé en ese tiempo a leer y a estudiar y eso es lo que queremos hablar y por eso estás tú aquí, porque puede que muchas mujeres no sepan que están viviendo esto, les puede parecer muy normal no tener su periodo y puede ser efecto de este trastorno, ¿cierto? Que es un trastorno y no una enfermedad, si entiendo, si lo estoy diciendo bien. Entonces, Cata, toda esta intro desde mi perspectiva, pues desde lo que yo he vivido, para que empecemos a hablar sobre este concepto que para muchos puede ser desconocido. Listo. Entonces, vamos a empezar como con los conceptos básicos y es un término que has dicho mucho, que es la menorrea. Entonces, la menorrea la entendemos como la falta de menstruación, pero hay unas definiciones muy claras y es que debe ser por lo menos 6 meses para uno decir que una paciente tiene una menorrea. Porque hay pacientes, por ejemplo, las pacientes que tienen ovario poliquístico o pacientes a veces con obesidad o que tienen ciclos anovulatorios, o sea, en los que no hay ovulación, pueden tener otra cosa que se llama oligomenorreas, que es simplemente que el ciclo no viene cada mes, pero no se tarda tanto como 6 meses. O sea, digamos que se les demora 2 meses, 3 meses, 4 meses. Listo. Entonces, primero, Es muy irregular. exacto. En ese tipo de pacientes es un ciclo que es muy irregular, es más demorado de lo normal, pero no alcanzan a llegar al criterio de amenorrea, que es lo que te pasó a ti, que es la ausencia de la menstruación, que dure mínimo 6 meses o más. Listo. Sin embargo, lo ideal es que una persona que tenga una ausencia de la menstruación, pues no esperar los 6 meses para empezar los estudios, ¿cierto? Para determinar cuál es la causa. Entonces, algunas definitivamente ya llegan después de los 6 meses, entonces digamos que también nos aclara un poquito o nos ayuda a diferenciar un poquito de qué se podría tratar cuando ya la menorrea está establecida como tal. Cata, porque, bueno, y ahí tocó el síndrome de ovarios poliquísticos o los ovarios poliquísticos, porque lo primero que se asocia cuando hay periodos, pues, o hay amenorrea o periodos muy largos sin que venga pues, sin que llegue la menstruación, es ovarios poliquísticos.
Eso es lo primero que se debe descartar, ¿cierto? Sí, Oh. digamos que en medicina las enfermedades siempre tratamos de descartar lo más prevalente, lo más común. Entonces, en las mujeres jóvenes con ciclos retardados o ciclos largos, lo más común es que tenga ovario poliquístico. Es como el mayor porcentaje de mujeres que tienen esta causa como la falta de la menstruación. Entonces, eso es lo primero que descartamos en todas. ¿Y cuál es la diferencia entre tener ovarios poliquísticos y el síndrome de ovarios poliquísticos? Sé que acá me voy a desviar un tricitico, pero porque me parece importante aclararlo. Sí. Entonces, Sí. el síndrome de ovario poliquístico, síndrome significa el conjunto de varios signos o síntomas. ¿Listo? Entonces, la paciente que tiene un síndrome es porque tiene la enfermedad como tal. Diferente a las pacientes que simplemente les hacen una ecografía por control o por cualquier otra razón y les encuentran los ovarios poliquísticos, que realmente no son quistes, sino que son muchos folículos. Lo que pasa es que el nombre de ovario poliquístico fue hace muchísimos años cuando el primer médico lo vio y le parecieron quistes y dijo que eran poliquistes. Pero ya sabemos que son muchos folículos, que la paciente no alcanza como a ovularlos, ¿cierto? Eh, y eh, puede tener esa ecografía aislada, pero para tener el síndrome tienes que tener por lo menos dos criterios. Uno puede ser la ecografía. El otro es que tengas unos exámenes hormonales que nos hablen de ovario poliquístico. El otro es que tengas signos clínicos de ovario poliquístico. Las pacientes con ovario poliquístico generalmente tienen acné, tienen vellito facial o vello como en lugares donde no deberíamos tener, que los tienen más los hombres, entonces, por ejemplo, alrededor de la areola, en la línea media del abdomen, pacientes que se les cae el pelo. Entonces, ese es el otro criterio, los signos clínicos. Y el cuarto criterio es tener ciclos anovulatorios, o sea, ciclos en los que tú no menstruas cada mes, sino que son ciclos irregulares, casi siempre con oligomenorreas, o sea, que se demoran más de 2, 3 meses en venir. Entonces, la que tiene todo esto, uno dice que tiene, por lo menos dos, tiene el síndrome. Pero si tiene solamente el examen o si tiene solamente los ciclos irregulares, pero la ecografía no y lo otro no, no podemos hablar de la enfermedad. Y los cólicos Muy menstruales a fuerte. las mujeres que les dan cólicos muy fuertes, puede ser relacionado también con este síndrome. A veces, como las pacientes no sangran cada mes, el endometrio, que es el tejido que nosotros menstruamos, va creciendo y en el momento de la menstruación es muy abundante. Entonces, el dolor siempre se va a relacionar con la cantidad de sangrado. Entonces, a mayor cantidad, el útero se debe contraer más para poderlo expulsar y estas contracciones uterinas son las que generan dolor. Entonces, algunas pacientes, por estos ciclos tan demoraditos, sí pueden presentar sangrados más abundantes que les van a dar más dolor. Ah, no, súper claro, ya. No lo había, no lo tenía así tan claro. Cata, entonces ya yendo al principio de lo que hablábamos de la menorrea, hay amenorrea hipotalámica o hipotálamos amenorrea y hay Sí, amenorrea sola, si estoy en lo correcto, ¿cierto? no. Las amenorreas, a ver, uno necesita varias cosas para sangrar, ¿cierto? Entonces las dividimos, las amenorreas, cuando no sangramos, en qué parte es la que está afectada. Entonces tenemos, por ejemplo, la amenorrea de la primera parte o lo que nosotros llamamos el primer compartimiento, que es el útero. Entonces hay pacientes que no sangran, que nunca sangraron, o sea, cumplieron los 15, 16, 17 años y nada que le llega. Entonces, lo primero que descartamos en los pacientes es que el primer compartimiento tenga alguna alteración, que tenga algún síndrome, que la paciente no sangre por eso, o sea, que el útero no se le haya desarrollado bien, que tenga un himen que no está perforado, que no tenga vagina. Son cosas que no nos da, pues, que no se notan en la infancia, sino que las mamás se dan cuenta ya es en la adolescencia. Entonces hay una menorrea que es de este compartimiento, ¿cierto? De el ovario y la vagina y el himen. Perdón, el útero, el útero, la vagina y el himen. Listo. Y eso sería algo genético entonces. Exacto, casi siempre es genético. O, por ejemplo, hay algunas pacientes que después de muchos curetajes o legrados, que son los procedimientos que se hacen en los abortos,
o algunas infecciones generan unas cicatrices dentro del útero que no van a permitir que ocurra la menstruación. Entonces, estas son pacientes que sí sangraron a sus 10, 11 años, pero que después de estos procedimientos dejaron de sangrar. ¿Por qué? Porque se les crearon esas cicatrices y ahí el uterito está malo, no puede menstruar. Eso se llama un síndrome de Asherman, que simplemente son cicatrices intrauterinas. Entonces son pacientes que no sangran, no por su parte hormonal, sino porque esa estructura de ese útero está mal, cicatrizó mal. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte, Ok. lo que uno necesita para sangrar, el útero. Entonces, listo. Si el útero está bien, seguimos con la siguiente parte, que es el ovario. Entonces, a veces no se desarrollan los ovarios o pacientes, por ejemplo, que ya cada vez es más común, pacientes muy jóvenes que recibieron quimioterapias por cáncer eh, o algún problema en los ovarios como tal, es el segundo compartimiento, algunos trastornos autoinmunes, la menopausia precoz o la falla ovárica precoz, dañan el ovario, que es el que nos produce los estrógenos, y las pacientes tampoco menstruan. Entonces, eso es lo segundo que necesitamos. Ya vamos en el útero y Ujú. ovarios. Lo tercero que necesitamos, y lo cuarto, que a veces es un poquito difícil de diferenciar, es el hipotálamo y la hipófisis, que ahí es donde hablamos de la menorrea hipotalámica, que son esas hormonas que nos estimulan el ovario para que el ovario trabaje. Entonces, ese es como el tercer y cuarto nivel, que es del que estamos hablando, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Listo. Y ya hay otras causas que son Listo. mixtas, o sea, que combinan el primero con el segundo, el primero con el tercero y así. Entonces, la Listo. hipotalámica, O sea, básicamente son 3 condiciones, o al pues, o sea, mejor dicho, 2. El tema genético, que puede ser del ovario, ajá, o pero del útero, o el tema ya, pues, que afecta al hipotálamo, porque hay ciertos factores externos que están no le dan esas señales al hipotálamo, que ya vamos a esa, hablar de eso, ¿cierto? esa. Listo. Cata, y bueno, y entonces, ¿cuáles son como esas señales que una persona puede ir identificando más allá de no tener el periodo, que pueda decir, bueno, yo tengo amenorrea? Pues yo he visto, por ejemplo, y también lo he vivido, o sea, como el tema del frío, personas que sienten mucho frío todo el tiempo, la Reseca caída del la piel, pelo, las uñas, la que se reseca quedan la... de la piel ¿Qué es muy, más? no, la Sabes que hipotiroidismo, mira, por ejemplo, a mí me pasó el estreñimiento es con súper eso, que nunca lo asocié. Qué pena, Cata, que me pasó como que nunca lo asocié, fue que a mí me empezó a dar a unos roces como en los cachetes muy raros, y yo ajá, fui a donde la dermatóloga y yo le decía: "Es que yo creo que yo me hago muy duro con la toalla cuando estoy en el gimnasio". ujú, Ella me decía: "Sí, yo creo que tienes rosácea", y me mandaron cremas, pero nunca, jamás se articuló, sí. pues. Y mira que es algo que pasa muy comúnmente en las pacientes menopáusicas o perimenopáusicas, que todavía están menstruando, de pronto también los ciclos un poquito ya quedaditos, pero que consultan es que porque están resecas, todas, la vagina, pero también cuando uno empieza a hablar, también la piel, también el pelito. Entonces eso es, o sea, tiene demasiado que ver con la parte hormonal, como tengamos la piel nosotros. Mm, Entonces, demasiado lo que dijiste, demasiado teso identificarlo hay veces, porque se pueden ver con muchos aislados, una persona lo puede ver con muchos aislados y ir a, digamos, a donde distintos especialistas y casi que ni siquiera ir donde la ginecóloga. eso, por ejemplo, van mucho donde el gastro, porque el estreñimiento es demasiado común, pero nadie asocia el estreñimiento con la falta de la menstruación. Además que la mayoría de mujeres también tienen estreñimiento en ciertas épocas, o por el estrés, pues el estreñimiento tiene mil causas, pero es muy, muy común en las pacientes que tienen amenorrea que haya estreñimiento. Listo. Cata, bueno, ahora hablemos entonces de cuáles son las causantes de esa amenorrea que es hipotalámica, Entonces, lo que pues pasa por es el que hipotálamo. dejamos, exacto. Hay algunas que pueden ser muy comunes, que es, por ejemplo, ciertas hormonas que interactúan y no dejan que esas hormonas que necesitamos para menstruar se secreten. Por ejemplo, la prolactina. Entonces, cuando uno tiene la prolactina alta, la prolactina no deja que las gonadotropinas, que son las que nosotros necesitamos para las gónadas, o sea, para los ovarios,
se secreten de forma correcta. Entonces, pacientes con la prolactina alta, que les sale lechita o líquido por las mamas sin estar lactando. De hecho, esa es una de las causas por las cuales las maternas que están lactando no menstruan, porque tienen en esa Ujú. época de la vida la prolactina alta. Pero hay mujeres que sin estar lactando tienen la prolactina alta, entonces también pueden tener problemas ahí en la secreción de las gonadotropinas. Y hay una causa muy común, que es la que te pasó a ti, que es la pérdida excesiva de peso y más que el peso, del porcentaje de grasa corporal. Entonces, esta pérdida de peso, los estudios han dicho que más o menos estar por debajo del 15% del peso ideal de la paciente, sobre todo si son pérdidas súbitas, o sea, pacientes que Ujú. ingresan a dieta extrema de inmediato, o pacientes como tú que se preparan para ciertas competencias o ciertas cosas que en poco tiempo tienen que tener muchas actividades deportivas, mucho estrés, poco sueño. Entonces todo eso lo que hace finalmente es que no podamos secretar las hormonas que nos van a hacer que el ovario produzca los estrógenos que nos van a hacer que menstruemos. Sí, Cata, y es que es tan fácil caer en eso, pues, sobre todo a las personas que nos gusta mucho hacer ejercicio, porque uno no dimensiona cuánto es mucho. Entonces uno nunca cree que es que estoy haciendo mucho ejercicio y compensar también la cantidad de ejercicio con la que uno come o los alimentos es muy teso. Además que muchas veces, pues, uno tiende a estar en déficit calórico porque, claro, además uno premia el bajar de peso, pues, culturalmente casi siempre El queremos estar más flacas. estar más musculositas. Y lo que tú estabas diciendo que a las Claro. mujeres les gusta hacer ejercicio, en este tipo de amenorreas, en los estudios es muy bueno, sobre todo los últimos estudios, que ya estamos evaluando más la personalidad y la parte psicológica de las pacientes. Entonces también hay algo que le puede ayudar a uno mucho en la consulta, que uno antes no le paraba bolas, pero generalmente son pacientes que son muy buenas en todo en la vida, o sea, casi siempre pertenecen a las mejores del colegio o de la clase, ¿cierto? Casi siempre son pacientes muy competitivas, muy disciplinadas, que hacen mucho, mucho ejercicio. Entonces son pacientes que tienen, digamos que los aspectos de su vida más rígidos, más disciplinados y en cierta medida son mujeres también como más exitosas, pues depende del punto de vista donde uno vea el concepto del éxito, ¿cierto? Sí. Entonces eso también le ayuda mucho a uno. Las mujeres que tienen un súper trabajo, que son súper dedicadas, tienden a tener más este tipo de amenorreas. Sí, con estándares muy altos. Y es una de las cosas más difícil cuando uno sabe que tiene que parar y bajarle el ritmo. Uf, eso es súper teso. De un momento a otro, como, listo, me levanto y no voy a hacer ejercicio. ¿Qué Exacto, hago? ¿Qué hablamos de la hago? rutina y de la disciplina que ya tienen, que para ellas ha sido difícil alcanzarla y que ya que la tienen es un logro, es quitarles eso, es quitarles uno de esos logros, ¿cierto? Total. Cata, y como yo entendía, la amenorrea cuando yo empecé a leer varias fuentes, hay un libro que a mí me sirvió muchísimo pues en inglés es como No Period, Now What, no sé si tú lo has oído, y ese no es tan, pues, tan médico porque es muy para las personas del común, aunque tiene toda una parte, pues, científica inicialmente, pero lo escribieron 2 corredoras que vivieron esto. Entonces, yo Sí, me conecté, pues, mucho con ellas, pero hay algo, pues, como yo lo entendí desde el principio, y fue como que el hipotálamo es o sea, uno tiene el cuerpo en cierta restricción, en déficit calórico y energético por ujú, el ejercicio, por el estrés, todo lo que tú estabas diciendo, que el hipotálamo dice: "No, pues yo tengo que hacer un montón de otras funciones", y exacto, digamos que la parte reproductiva es un lujo, o sea, yo no uno no el cue no necesito reproducirme, pero sí necesito respirar, pues, otras funciones básicas, entonces el hipotálamo nos deja como segregados y nos deja ahí de últimos en la cola, ¿es así? exacto. Lo que hace el cuerpo siempre es preferir lo más importante cuando hay un déficit de algo. Entonces, obviamente, en esta parte hormonal, digamos que tú Mm, inicialmente, porque lo que espera el cuerpo es que todo vuelva a la normalidad rápido, pero inicialmente su acción es suspender temporalmente
los mensajes para los ciclos de la vida que no son fundamentales para vivir, como es la reproducción. Lo que pasa es que se supone o el cuerpo entiende que esto va a cambiar rápidamente, o sea, que vamos a volver como al equilibrio, porque ya sabemos que no tener estrógenos y no tener nuestro ciclo también va a tener una pérdida importante. Imagínate que las pacientes, sobre todo las que tienen este tipo de amenorreas, tienen un aumento del 15% en la mortalidad, que es bastante, Mm, sino que eso es Dios. ya más a largo plazo. Lo que el cuerpo está tratando de hacer es compensar rápidamente y la idea es que la persona se dé cuenta que esté pasando y lo corrija, ¿cierto? Porque no es algo que debe permanecer en el tiempo. Entonces, inicialmente el cuerpo cancela lo que no le da, lo que no es vital. Cata, y por ejemplo, digamos que, bueno, principalmente uno lo pensaría muy importante si uno quiere tener hijos y se empezará a sentir inquieto por eso, pues porque sin periodo va a ser pues imposible, pero para aquellas mujeres que no, ni siquiera están pensando en tener hijos, que no tienen su periodo y seguramente dicen, ay, bueno, no importa, después le paro bolas a eso, o qué importa, yo no quiero tener hijos, ¿qué otros efectos puede tener, ya que estás hablando de mortalidad? Ujú. Entonces, mira, hay unos estudios que nos muestran, o ya, ni siquiera con estudios, nosotros sabemos que las mujeres viven más que los hombres, ¿cierto? Ujú. Somos más longevas. Y la única diferencia que nosotros tenemos con los hombres es nuestra parte hormonal y nuestro porcentaje de grasa. Entonces, ahorita hay unos estudios súper bonitos que, porque lo que tú estabas diciendo, ahora todas queremos tener bajo porcentaje de grasa. Hay que tenerlo en la normalidad, porque los estudios han demostrado que aunque somos más grasositas, esa es la causa o la razón por la cual vivimos más. Entonces, Porque para tenemos más porcentaje de grasa. de grasa. Entonces, la grasa nos sirve Ujú. para muchas cosas. Obviamente, tenerla en exceso también nos va a hacer daño, pues, y ya conocemos todos los problemas de la obesidad, de los síndromes metabólicos, todo, que no queremos llegar a eso. Pero sí tenemos que tener un mínimo de porcentaje de grasa para tener nuestras funciones hormonales adecuadas, que son las que hacen que las mujeres vivamos mucho más tiempo. Las hormonas en las mujeres tienen dos órganos muy importantes para cuidar, que son el corazón. Es supremamente raro que tú escuches que la mamá de alguien se murió tipo 50, 45 de un infarto, pero sí es más común que escuches que el papá de alguien se murió de un infarto súbito a los 50, ¿cierto? Entonces, es Sí. uno de los órganos que protege los estrógenos y es el corazón. Una vez las mujeres estamos en menopausia, que ya estamos sin ovarios, entramos en el mismo riesgo cardíaco de los hombres. Mientras tanto, digamos que estamos muy protegidas de que nos dé un infarto, una enfermedad cerebrovascular por los estrógenos. Entonces, ese es el primer órgano. El segundo órgano, el segundo sistema es el sistema osteomuscular. También estamos muy protegidas de la osteoporosis con los estrógenos. Mujeres que tienen, por ejemplo, menopausias precoces antes de los 45 años, tienen osteoporosis graves y a edades obviamente más tempranas. Y hay otros órganos, por ejemplo, el cerebro. La demencia senil también se ha asociado más en mujeres que tienen menopausia precoz o que no tienen estas hormonas muchos más años, o sea, que se les va la menstruación antes, porque también ayuda a nuestra parte cognitiva. Y obviamente sumando todo esto, pues vamos a tener la pérdida de esta ventaja frente a la mortalidad si tenemos un porcentaje de grasa bajito y si no tenemos nuestras hormonas funcionando bien. Claro, totalmente. Bueno, y cuando una persona ya sabe que tiene esto, obviamente cada caso es particular y bueno, pero ¿cómo se empieza a tratar? Porque es reversible, no es una condición como que no va a volver. Entonces, no, lo primero es identificarlo y por la personalidad de las pacientes que hablábamos ahorita, la mayoría regresan fácilmente porque entienden fácilmente la importancia y qué es lo que hay que hacer. Muchas lo aplazan dependiendo de la competencia que tengan, del deporte, ¿cierto? Dicen, no, yo sí me voy a poner las pilas, pero en 3 mesecitos, que es después Después de esta carrera, después de este después de sí. a lo que estoy entrenando, después de esta maratón, bueno. Pero generalmente retorna fácilmente cuando se
alcanza nuevamente el porcentaje de grasa ideal y se recupera el peso que se perdió. Sí, ese fue mi caso, pues, Cata, yo como ya cuando sí de verdad paré el ejercicio del todo, pues, solamente hacía yoga o actividades súper suaves, salir a caminar, pero nada de correr, en mi caso, pues, habrá otras que y sí me relajé más con la comida, más dulces, más postres, eh, en 3 meses recuperé el periodo. Obviamente, sí llega más irregular al principio, pues, pero creo que eso es normal. Es como lo que le pasa a las niñas la primera vez que les viene. Hay un eje que va desde hipófisis, hipotálamo, hipófisis, ovario, que tiene que madurar. Entonces, por ejemplo, las niñas, al principio es muy normal, los primeros 2 años incluso, que las menstruaciones no les venga como es, que a veces les venga mucho, poquito. Entonces, digamos que el cuerpo reinicia otra vez este proceso de volverse a cuadrar. Entonces, no es que ya recuperé mi peso y mi ciclo va a ser regular nuevamente una vez recupere el peso, no. Eso se va a demorar unos mesecitos. Cata, ¿y cómo sabe uno? Esa ha sido mi pregunta maestra y yo todavía no tengo respuesta. ¿Cuándo es mucho ejercicio? O sea, ¿cuándo se pasa uno de la raya con el ejercicio? No, mira, yo creo que eso es como los signos que hablamos al principio, o sea, si tú te estás sintiendo bien, si te está viniendo la menstruación, si tu piel está bien, la regulación de la temperatura está bien, pues puedes seguir haciéndolo. Pero eso es muy, incluso, mira que en el Muy metabolismo hay gente que hace dieta y baja de una, y hay gente que no, o que baja muy fácil el porcentaje de grasa y hay gente que no. Entonces pasa lo mismo con el ejercicio. Hay gente que con poco ejercicio tiene grandes cambios y pierde rápidamente la grasa, el porcentaje de grasa, y rápidamente empiezan a menorrea y hay pacientes que son súper atletas, pero que todavía se mantienen menstruando y todo normal. Entonces, no, eso es es que como eso es lo que yo siempre de cambio. pienso. Yo veo, pues, no sé, ciclistas supertesos de, pues, sí, reconocidos, tenistas muy famosas y quedan en embarazo, y yo digo: "¿Pero cómo hacen si ellas viven de esto?". O sea, yo no vivo de esto, pero No, eso es muy individual, o sea, no hay, pues, no, hay cuerpos que lo toleran fácil y hay otros que no. sí, total. Cata, y digamos que, ya pues hablamos mencionaste por los laditos el tema del estrés y la calidad de sueño, pero como que me gustaría hacer un énfasis también en eso, porque puede que la gente no lo tenga muy presente y solo relacione el ejercicio o la alimentación. Sí, entonces mira, ahorita que te di el ejemplo de la prolactina, por ejemplo, que cuando está alta no deja que las gonadotropinas funcionen bien. Hay otra hormona muy importante, es el cortisol. Pasa exactamente lo mismo. Cuando el cortisol se aumenta, no deja que las otras hormonas funcionen bien. Y los picos del cortisol están en la noche, eh, y los genera también el estrés. Siempre que uno tiene estrés, se le aumenta el cortisol. Entonces, cuando es un estrés crónico o cuando es una paciente que no está teniendo sus ciclos nocturnos adecuadamente, le pasa, por ejemplo, mucho también a la gente que trabaja de noche, que tiene turnos. También tienen muchos problemas con el nivel de cortisol, no va a dejar que todas nuestras hormonas funcionen muy bien. Entonces, el estrés y dormir mal tiene mucho que ver con el aumento del cortisol. Y el cortisol tiene mucho que ver también con el metabolismo. No sé si has escuchado que las pacientes cuando están en dieta o las pacientes fit le dan mucha importancia a las 8 horas de sueño, porque si uno no duerme bien no adelgaza. O sea, no se produce, Sí, no es es tanto clave el también. picar de cortisol, sino que se estén dando los picos adecuados. Uno las hormonas no las secreta a las 24 horas, sino que uno tiene unos picos y ciertos momentos del día y algunas hormonas funcionan así. Unas se liberan en la mañana, por ejemplo, el examen de cortisol lo debemos hacer siempre como en ayunas, ciertas horas de ayunas a cierta hora de la mañana, porque así es como funciona el cuerpo, ¿cierto? Con los ciclos circadianos, o sea, dependiendo del momento del día, hay cierta liberación de hormonas en la mañana, en la tarde o en la noche o en el sueño. Entonces es muy importante cuidar el sueño para cuidar las hormonas y para cuidar el peso, tanto para bajarlo como para aumentarlo. Eso es súper clave, Cata. A mí me cuesta tanto personalmente cumplir esas 8 horas de sueño y, pues, más importante no puede ser para todo, no solamente para el peso, sino para
tema cognitivo, como tal, el o sea, para que tu el cuerpo funcione bien. Todas las hormonas funcionen bien, hay que dormir bien. sí. Y yo creo que la pregunta que mucha gente todo el tiempo, y me la han hecho y se hace, es, bueno, o duermo más o hago ejercicio, porque en el único momento que puedo hacer ejercicio es temprano, pero me acuesto tarde. Entonces ahí hay un tema, pues, teso, porque sí, también hace falta el ejercicio. Claro, no, yo creo que las 2 cosas son de prioridad. Si tú haces mucho ejercicio de fuerza, por ejemplo, porque estás queriendo aumentar el porcentaje de músculo, eh, resulta que el músculo, digamos que se crea o se consolida cuando estás durmiendo. Entonces no hiciste nada, porque si hiciste muchas horas de ejercicio, pero no dormiste, perdiste las horas de ejercicio porque ese músculo no tiene cuándo formarse bien. Entonces, no, Total. o sea, esas son actividades de la vida que son prioritarias y que hay que sacarle el tiempo, o sea, lograr hacer Ca las 2 cosas. Y que, digamos, que esas personas, bueno, con la experiencia que tú has tenido con pacientes que, digamos, bajaron sus niveles de ejercicio, pasó su carrera, recuperaron el periodo, ¿cómo retoman el ejercicio? Pues, o cuáles son tus recomendaciones generales. Obviamente, ya sé que cada persona es un mundo. No, las recomendaciones generales, primero van en la alimentación, o sea, que consuman grasas saludables, tampoco es pues que perdí porcentaje de grasa y me voy a poner a comer chicharrón diario, o sea, Sí, entonces que aumenten el consumo de las aceitunas, el aceite de oliva, el aguacate, bueno, todas las frutos secos que ya sabemos que tienen todas las grasas saludables, es lo primero. Más que empezarse a llenar de comida que sí las va a subir de peso, obviamente, pero que no es saludable, ¿cierto? Como aprovechar que ya bajaron para que lo que se suba de calidad. Esa es la primera recomendación. Y que sea de forma lenta, porque obviamente cuando a uno ya le dicen, no, que el porcentaje de mortalidad aumenta, bueno, todas esas cosas uno quisiera como recuperar eso de una y lo que hace es que lo logra claro. de una manera que no debe ser, ¿cierto? Consumiendo grasas que no son, o dulces y todo eso. Y lo otro con el ejercicio, pues no, o sea, eso sí ya lo mide como cada persona, o sea, siempre hay que exigirse en el ejercicio, yo creo que es una de las formas que uno tiene también como de liberar todo el estrés y de cumplir ciertas metas y cosas, si quiero aumentar músculos, si quiero estar más tonificada, si quiero tener más fuerza, pero conocer como cuáles son los extremos y las pacientes una vez les pasa eso, aprenden a identificar muy fácil cuando se están pasando. Sí, total, esa es un buen punto y yo lo vivo así, o sea, yo también ya sé, pues, que retomé, por ejemplo, correr, pero no voy a irme de una a hacer media maratón, ni a correr mucho, a limitar un poco las horas que hago en el día, respetar mucho mi día de descanso a la semana, aunque me cuesta, O pero sea, sí, uno es cierto, va entendiendo esas señales. sí, lo que tú dices como respetar, sobre todo la comida y el sueño, pero tampoco le podemos decir a la paciente, no, es que de 5 kilómetros no puedes pasar, porque uno siempre en todos los aspectos de la vida quiere mejorar. Es hacerlo de forma progresiva, no tan rápida, pero siempre en el ejercicio también hay que exigirse siempre, ¿cierto? Siempre hay que mejorar. Total. Cata, hay una cosa súper buena que dijiste que, digamos que en la alimentación es incluir todos los grupos de alimentos, obviamente desde las fuentes más sanas y más naturales, pero por ejemplo, lo primero que se tiende a castigar las personas que están enfocadas Los en carbohidratos, perder peso son los carbohidratos. Y digamos que volver a introducirlos. Obviamente no es irse a comer papas fritas y dulces, pero entonces carbohidratos de buena calidad, arroz, quinoa. Hay gente que hasta se comía en el desayuno media arepita y ya el resto del día ni carbohidratos. Entonces, ¿cómo balancear que en el plato de uno hayan los 3 grupos de alimentos principales? Las grasas súper claves, pero yo creo que los carbohidratos es a lo que la gente también le ha cogido mucho miedo y que son fundamentales para, pues, para recuperar ese balance y además, pues, recuperar el peso y la grasa corporal. mira, los carbohidratos son el vehículo para que lo otro funcione bien. Entonces, si tú no consumes carbohidratos, no vas a poder absorber toda esa proteína que te estás comiendo en carnes, si consumes carnes, o en las proteínas
que además son bien caras. Entonces lo que yo le digo a las pacientes es, te estás comprando este tarro de proteína súper cara porque es la más limpia, la más todo. Pero si no comes nada de carbohidratos, estás botando este tarrito de proteína porque sin carbohidratos no se te va a absorber. Entonces perderle como el miedo Total. al carbohidrato y saber identificar los que son buenos como los que nombraste pues ahora. Sí. Cata, y en el caso de pacientes suyas que hayas tenido la experiencia que tuvieran amenorrea, la recuperaran su periodo, ¿y cómo ha sido el proceso para quedar en embarazo? Normalmente son mujeres, pues yo sé que sí, pero también lo quiero oír desde tu historia, que pueden quedar en embarazo. Sí, digamos que en este grupo hay 2 grupos de pacientes. Uno, que es como el grupo tuyo, que son las pacientes que se alimentan muy bien, que hacen ejercicio, que por X o Y motivo, una competencia, lo que te pasa a ti, se dejaron de menstruar. Esas pacientes recuperan la fertilidad muy fácil, ¿cierto? Digamos que tienen un muy buen pronóstico. Tengo otro grupo de pacientes que, digamos, el fondo es el mismo, que son las pacientes que tienen bulimia o anorexia. ¿Por qué? Porque estas son unas enfermedades que son muy difíciles de tratar. O sea, que tienen que tener el acompañamiento con su psiquiatra, que tienen que tener como todas sus terapias y estar con su nutricionista y que son pacientes que recaen fácilmente o que no tienen a veces el apoyo porque son pacientes que sí se demoran más, a diferencia del primer grupo, se preocupan, se dan cuenta y consultan, estas otras no. Sí dejan de menstruar, Mm, pero ellas ya saben por qué es. Entonces, claro, no consultan a tiempo y pasan muchos años eh, en hacer el diagnóstico, en que ellas cuenten que no están menstruando, porque saben que el contar que están menstruando es asumir que tienen esta enfermedad y todo el proceso que lleva esto detrás. Entonces, estas pacientes es un poquito más difícil todo el tema de la fertilidad. claro. ¿Y es posible que ya nunca la recuperen? Sí, Pues hay que no recuperen el periodo, por más que intenten subir su grasa corporal, el ejercicio, hábitos de alimentación y todo. Sí, en estas pacientes desafortunadamente a veces es mucho más difícil llegar como a la normalidad y algunas no lo logran. O quedan con ciclos supremamente irregulares o ciclos anovulatorios. Súper. Cata, bueno, y ya dándole cierre al podcast, que digamos que creo que acá logramos tratar muchos temas, hasta alcanzamos a hablar de ovarios poliquísticos y el síndrome de ovarios poliquísticos. 5 cosas que quisieras que las mujeres, especialmente pues las mujeres, recuerden para cuidar su sistema reproductor, tener ciclos regulares, no dejarse pues como coger ventaja ante episodios como repetidamente no tener su periodo. Listo, entonces lo primero obviamente que consulten cada año a la ginecóloga. A veces detectamos problemas que las pacientes no creen que es anormal o que simplemente no son un problema para ellas. Lo segundo es que se apropien y se adueñen del ciclo menstrual. Yo creo que antes nos enseñaban la menstruación como algo malo, o como nuestro ciclo, no solo menstrual, sino nuestro ciclo menstrual como algo malo, como que se enloquece esos días no se puede hacer nada, incluso le tienen apodos como la loca, ¿cierto? Que me llegó la loca. Que Entonces, estoy enferma. eso, enfermé, estuve enfermo a principio de mes, ¿cierto? Dicen como cosas que son conceptos malos de la menstruación y yo pienso que hay que tratar de lograr que sea todo lo contrario, porque nuestro ciclo, cuando nos aprendemos a conocer, sabemos cuándo somos más productivas, cuándo somos más creativas, cuando tenemos más autoestima, cuando no, y entonces esos días trabajar en eso, pedir la cita en la peluquería esos días, como adueñarnos, cuando nos adueñamos del ciclo, podemos manejar todos los aspectos de la vida y aprovechar las ventajas y trabajar en las desventajas de esos días porque ya las conocemos, ¿cierto? Eh, lo tercero, que va también muy de la mano, es conocer nuestro cuerpo, qué necesidades tenemos, cómo debemos alimentarnos y hacernos responsables de nuestro descanso. Lo que hablamos ahorita del sueño es supremamente importante. Entonces, el dedicarnos tiempo y el dedicarle tiempo al descanso.
porque ahora las mujeres tenemos que ser la mujer 10 en todos los aspectos de la vida. No pedimos ayuda para nada porque uno puede con todo, con la casa, con el La trabajo. Mujer Maravilla. Exacto. Entonces, sacar tiempo para nuestro descanso es supremamente importante. Lo tercero, la red de apoyo, siempre hay que trabajar en ella. Mira que a ti fue una persona, una amiga la que te dijo, mira, yo creo que te está pasando es esto. Entonces, a veces las personas, rodarnos de personas que sí nos quieran de verdad y que sí sean nuestro núcleo y que nos apoyen como en los momentos buenos, pero también en los malos. Esto hace parte de la salud integral. Y por último, hablando también de la salud integral, dedicarle tiempo a la salud mental, meditar. Súper claro, no lo habíamos hablado. El ejercicio también es súper importante para la salud mental. Es muy escasa una persona que tenga crisis de ansiedad y depresión si está juiciosa haciendo ejercicio. Ese es como uno de los tratamientos o medicamentos que siempre se les manda a estas personas y rara vez entran en crisis en la época en la que están haciendo ejercicio bien, pues que están como dedicados a esto. Y sacar tiempo para uno mismo, para su cuidado, para consentirse, hace parte también de la salud mental. Y si no hay salud mental, no vamos a tener salud física. Así es. Cata, no, muchísimas gracias, excelente todo esto. Espero que haya podido también dar mucha claridad a las personas que esto es nuevo o que no sabían bien de qué se trataba. Y gracias siempre por abrirte a Healthy Choices Podcast y estar aquí. Muchas gracias a Ay, ti. Cata, Dime. ¿y dónde te encuentran? Recordemos, pues, ¿dónde estás? ¿Dónde atiendes tú en Medellín? También si das citas online, ¿cómo es tu Instagram? Mi Instagram es ginecóloga Catalina, es súper fácil. Y por el mismo Instagram podemos solicitar las citas. Yo me encuentro en la ciudad de Medellín, en la Torre Médica 2 del Centro Comercial El Tesoro, pero como Laura, por ejemplo, tengo muchas pacientes que viven a distancia y hacemos las consultas virtuales Ujú, también. perfecto. Entonces, igual yo dejo en las noticas todos los links para las personas que quieran pedir una cita contigo o ver tu contenido en Instagram. Listo. Mil gracias. A ti. Espero que nos volvamos a ver en otro podcast.